Este es un mundo donde los lobos gobiernan a los lobos, donde jerarquía no se habla de ello, se siente en el aire, donde linajes definen el valor y el poder no es solo autoridad, sino supervivencia. Embalar la fuerza es el lenguaje universal. Quienes no afirman su presencia, desaparecen. En cada romance sobrenatural hay una regla no escrita. Sentir demasiado es debilidad. La vacilación es una invitación a caer. Aquí nadie pide permiso para dominar. Ese era el mundo del que huí cuando tenía 18 años. No huí por cobardía. Huí porque comprendí mi lugar demasiado pronto. Llevaba la marca de un lobo considerado débil, no en cuerpo, sino en esencia. Demasiado sensible, demasiado atento. En un reino sobrenatural donde se celebra la brutalidad, eso es una sentencia de muerte. Solo quería anonimato. Silencio. Un rincón donde pudiera existir sin ser medido, sin ser evaluado, sin tener que demostrarle nada a nadie. Paz. Solo eso. El palacio surgió como una ironía del destino. Majestuoso por fuera, diseñado para impresionar a cualquiera que se acerque. Torres altas, símbolos antiguos, promesas de gloria que alimentan lo mejor. Historias de lobos, romances paranormales, pero por dentro. Frío, distante, indiferente. Un lugar donde el lujo no calienta, donde al poder no le importa, donde hasta los niños pueden volverse invisibles si no son útiles. Un lugar donde creí que podía desaparecer para siempre. Pero cada historia encierra una promesa, incluso cuando nadie quiere escucharla. Hay una verdad ignorada en este mundo. Un error colectivo que se repite generación tras generación. Y hay una fuerza que no despierta cuando estamos listos. Ella despierta cuando ya no es posible escapar. Quizás ya hayas experimentado algo parecido. Quizás tú también hayas aprendido que sobrevivir a veces significa esconderse. Pero ¿qué pasa si eso mismo que se ha llamado debilidad es lo que sostiene todo cuando todo lo demás falla? Esta no es solo una historia de romance de hombres lobo. Es una historia sobre lo que pasa cuando el mundo va mal y cuando alguien finalmente decide sentir. He trabajado en las cocinas del palacio desde antes de poder sostener la mirada por mucho tiempo. Aquí, entre calderos humeantes y suelos siempre húmedos, he aprendido que la invisibilidad no es una debilidad, sino una habilidad. Es supervivencia, en un reino gobernado por hombres lobo, donde, en Valar ellos deciden quién vive cerca del fuego y quién duerme al aire libre. Ser visto sin permiso es un error fatal. Así que elegí no existir como esperaban. Elegí pasar desapercibida. En silencio. Siempre en silencio. Las cocinas son el corazón olvidado del palacio. Todos se alimentan de lo que crece aquí, pero nadie respeta a quienes sustentan este flujo. El constante ruido de cuchillos, ollas y pedidos secos crea un escudo perfecto para quienes no quieren llamar la atención. Mi rutina es pesada, repetitiva, casi ritualística. Despertar antes del amanecer. Lavar, cortar, cargar. Mis manos siempre están ocupadas, mi cuerpo siempre cansado. No hay espacio para los sueños cuando el cuerpo solo quiere resistir hasta el final del día. Y quizás por eso he sobrevivido tanto tiempo en este mundo sobrenatural, donde las emociones son olores y las intenciones son presas. Ser un humano común entre hombres lobo exige más que precaución. Exige una constante atención al entorno. Sienten miedo, sienten deseo, sienten debilidad. Y yo me he vuelto experto en no exudar nada, neutralidad absoluta, una ausencia organizada. Me muevo como una sombra entre sombras, evitando el contacto visual, evitando ser recordado, porque ser recordado, en este palacio, es peligroso. Aquí, incluso, romance sobrenatural huele a sangre antes de convertirse en promesa. A veces, mientras remuevo un caldo espeso que burbujea como algo vivo, oigo historias susurradas entre las criadas más jóvenes. Hablan de romance de hombres lobo, de pasiones prohibidas entre humanos y alfas, de promesas de protección eterna. Historias de romance paranormal de lobos. Las historias siempre terminan mal cuando las cuentan los de abajo. Escucho, pero no comento.
Aprendí desde muy joven que pasión en este mundo es una trampa tan efectiva como la plata. El palacio mismo parece respirar. Los antiguos muros ostentan símbolos de una mitología que ya nadie se molesta en explicar. Runas descoloridas por el tiempo, tapices que representan lobos dorados y lunas rotas. Dicen que los antiguos creían que cada lobo nace con un reflejo humano en su interior, y que cada humano lleva un lobo dormido. No sé si lo creo. Solo sé que para mí, el lobo siempre ha sido el miedo y el silencio, el único refugio. Mi decisión consciente de pasar desapercibida no se debió a la cobardía, sino a la observación. He visto lo que les sucede a quienes llaman demasiado la atención. He visto a criadas desaparecer tras oír cosas que no debían. He visto a guardias degradados por hacer las preguntas correctas en el momento equivocado. He visto a amantes secretos convertirse en figuras públicas. En este reino sobrenatural no existe tal cosa como la verdadera neutralidad, solo el tiempo que puedes ocultarte antes de que alguien decida que eres demasiado importante. Y sin embargo, incluso invisible, lo siento. Siento el peso de Embalar, quien lo gobierna todo sin necesidad de dar explicaciones. Siento la tensión constante en el aire, como si algo estuviera a punto de romperse. A veces, cuando termina el turno y me quedo sola limpiando el suelo ya oscuro, me pregunto si esta invisibilidad es permanente o solo un intervalo. Porque incluso el silencio, cuando se prolonga demasiado, empieza a gritar por dentro. Esa noche en particular, la que lo cambiaría todo, aunque aún no lo sabía. El aire en las cocinas era diferente, metálico, denso. Una especie de advertencia que no provenía de lobos, sino de algo más profundo, casi instintivo. Seguí trabajando, con la cabeza gacha, respirando con calma, invisible como siempre. Pero por primera vez, la sensación no era de seguridad, era de aprensión, y mientras me limpiaba las manos en mi gastado delantal, sin entender por qué, tuve la extraña certeza de que mi silencio estaba a punto de romperse, no por elección, sino por necesidad. Solo llegué a la sala de niños porque nadie más quería ir. Eso me dijeron cuando una de las cocineras más ancianas tiró el mantel sobre el mostrador y murmuró que faltaba alguien para llevar la comida a la habitación olvidada. No hubo orden formal, ni escolta, solo el peso implícito de que esa parte del palacio no importaba lo suficiente como para justificar una ceremonia. En un reino sobrenatural, incluso el abandono sigue una jerarquía precisa. El ala infantil se encuentra alejada del corazón del palacio, tras pasillos que parecen extenderse más de lo debido. Las paredes son demasiado claras, como si intentaran compensar la ausencia de voces. Alfombras costosas amortiguan los pasos, pero no ocultan el frío. Es un lujo sin calidez, un espacio que se construyó para simbolizar la continuidad, pero que terminó convirtiéndose en un silencioso recordatorio de la ruptura. Cada puerta cerrada lleva el eco de una promesa incumplida. Y fue allí donde sentí, por primera vez, el verdadero peso de Embalar, cuando ella misma falla. La habitación del príncipe se encuentra al final del pasillo, aislada como una idea que nadie quiere afrontar. La puerta es grande, de madera oscura, con antiguos símbolos grabados. Lobos entrelazados con la luna, marcas de una mitología que habla de herederos elegidos incluso antes de nacer. Historias de romance paranormal de lobos. Menudo idealizan estos símbolos como un destino glorioso. Pero allí, ante esa puerta, solo sentí abandono. Un heredero lejano de mi padre. Un título demasiado pesado para un cuerpo demasiado pequeño. Al entrar, el contraste casi me detuvo. La habitación es enorme, demasiado grande para un niño. Una amplia cama con dosel, telas finas, juguetes caros dispuestos como adornos, no como objetos usados. Todo impecable, todo frío, lujo sin esmero, poder sin presencia. El tipo de ambiente que parece preparado para visitas que nunca llegan.
El olor no era de infancia. Era a metal pulido, hierbas antiguas y algo más profundo. Un vestigio, ton sobrenatural, lo cual me puso la piel de gallina en la nuca. El príncipe estaba en la cama, demasiado pequeño bajo tantas sábanas. Dormía mal. Su respiración era irregular. El lobo que llevaba dentro era perceptible incluso para mí, que no pertenezco a la... Embalar no era fuerza. Era retraimiento. Un lobo débil y acobardado, intentando existir sin llamar la atención, y eso me impactó como un espejo incómodo. La invisibilidad como supervivencia, incluso para un heredero. Nunca vi al rey Esteban allí, ni guardias permanentes, ni tutores atentos. El padre solo existía en los símbolos esparcidos por la sala, escudos de armas, estandartes, historias pintadas en las paredes. Un rey presente en la iconografía, ausente en carne y hueso. Dicen que romance sobrenatural, la relación entre el rey y el reino, siempre está por encima del amor humano. Pero allí, ante un niño abandonado entre promesas vacías, esa justificación sonaba hueca. Incluso el pasión, cuando se coloca por encima de la responsabilidad, puede convertirse en negligencia. Al dejar la bandeja en la mesita auxiliar, sentí algo extraño en el aire. No era solo tristeza. Era un silencio denso, como si la habitación misma contuviera la respiración. Sobrenatural a veces se manifiesta así. No en explosiones, sino en ausencias muy bien organizadas. Esas paredes habían visto algo que nadie quería nombrar. Y, en ese momento, tuve la inquietante sensación de que la habitación no solo había sido olvidada, sino evitada. El príncipe se movió levemente, dejando escapar un sonido bajo, casi un gemido ahogado. No me desperté. No era mi función. Solo era una sirvienta en la cocina. Invisible. Pero ese sonido se quedó conmigo. No tenía el tono de las rabietas infantiles que tantas veces había escuchado de otros niños en palacio. Era diferente, más profundo. Una súplica que no sabía cómo expresar con palabras. Romance de hombres. Lobo, dicen que el vínculo se crea al reconocer el sufrimiento. Y aún sin entender por qué, algo en mí reconoció el suyo. Salí de la habitación como había entrado, sin avisar, sin que me vieran. Pero llevaba conmigo un nuevo peso en el pecho. La certeza de que este aislamiento no era accidental, de que había habido una elección, y las elecciones, en este ámbito, nunca son neutrales. Al caminar de vuelta por los pasillos larguísimos, el aire parecía más denso, metálico, familiar de una manera inquietante. Aún no sabía qué pasaba. Solo sabía que algo en esa habitación no encajaba con el silencio impuesto, y que, entre el lujo y la ausencia, había una señal que se ignoraba, una señal que nadie quería notar, pero que el lobo, incluso débil, ya empezaba a percibir. Al día siguiente, el palacio amaneció como todos los demás, pesado, funcional, indiferente. Las cocinas bullían temprano, y repetí mi rutina como quien repite un antiguo hechizo para no desaparecer del todo. Pero había algo diferente en mí. Un hilo de atención se extendió demasiado. El recuerdo de ese gemido bajo, casi desvanecido, regresó como un eco que no encuentra pared donde morir. En un mundo sobrenatural aprendí que ignorar las señales es una forma elegante de elegir la tragedia. Regresé a la sala de niños por necesidad práctica. La bandeja era más ligera esta vez, pero el camino parecía más largo. Cuanto más me acercaba a la habitación aislada, más cambiaba el aire. No era mi imaginación. Había un olor metálico en los pasillos. No lo suficientemente fuerte como para alarmarse, ni lo suficientemente débil como para pasar desapercibido a cualquiera que prestara atención. Hierro, sangre vieja, algo que no debería estar allí. Historias de romance paranormal de lobos. La gente suele hablar de tener un agudo sentido del olfato como si fuera un don, pero nadie menciona la carga psicológica que supone sentir lo que no se puede probar. Cuando entré, no estaba dormido.
Tenía los ojos entrecerrados, vidriosos, fijos en un punto inexistente. Su pequeño cuerpo se estremecía en oleadas irregulares, como si algo en su interior intentara despertar prematuramente. Volvió a soltar un gemido. Breve, contenido, casi demasiado educado para un niño. No era una rabieta. No era una pesadilla. Era dolor controlado. Y eso me heló la sangre. El dolor aprendido demasiado pronto suele ser inculcado por otra persona. Di unos pasos más cerca, en contra de todas las reglas silenciosas que gobiernan la embalar mi corazón latía demasiado fuerte para alguien que siempre había elegido la invisibilidad. El olor metálico se hizo más intenso. Venía de él, de su piel, demasiado cálida bajo las sábanas caras. Había algo raro en el ritmo de su cuerpo, en la forma en que el aire parecía vibrar a su alrededor. Sobrenatural. No gritó, susurró, esperando que alguien tuviera el coraje de escuchar. Entonces sucedió. Por un breve, casi imperceptible segundo, sentí al lobo. No al lobo mítico de los tapices, ni al glorioso alfa de los cuentos de hadas. Romance de hombres lobo era un lobo débil, herido, pero alerta, como un animal acorralado que deja de correr y empieza a observar. La energía cambió, sutil, densa. La habitación pareció encogerse, y supe, con una certeza que no provenía de la lógica, que no era una enfermedad común. Era un ataque lento, calculado. Nadie más lo notó porque nadie miraba. El lujo servía de disfraz. Sábanas limpias, hierbas aromáticas, una institutriz diligente preparando informes. Todo parecía correcto, pero el cuerpo del príncipe contaba una historia diferente. La transformación parcial ya había comenzado, interrumpida a mitad de camino, como un ritual roto. En romance sobrenatural, la transformación suele ser liberación. Allí era prisión. El lobo intentó emerger, y algo lo jaló de vuelta, repetidamente. Me temblaban las manos mientras acomodaba la bandeja sobre la mesa. Debía irme. Eso era lo que la supervivencia siempre me había enseñado. Ver, sentir y marcharme. La invisibilidad como escudo. Pero el olor metálico se intensificaba a medida que me alejaba, como si la habitación misma rechazara mi silencio. El príncipe emitió otro sonido, esta vez más largo, más intenso. No un grito, una advertencia. Y el lobo dentro de él respondió, incluso debilitado. La alerta no es fuerza. La alerta es decisión. Fue entonces cuando lo comprendí. Alguien quería que pasara desapercibido. El ritmo lento, casi elegante, del sufrimiento no era casualidad. Era una estrategia. Pasión, el ansia de poder, suele ser más cruel que el odio explícito. Y, en ese reino sobrenatural, la muerte rara vez llegaba de golpe. Se administraba, se diluía, se servía como medicina. Me alejé con cuidado de la cama, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio que aún lo mantenía con vida. El débil lobo permaneció alerta, y esa alerta me eligió como testigo. En historias de lobos, romances paranormales, el vínculo comienza cuando dos seres se reconocen en el dolor. No quería este vínculo, no lo pedí, pero sentí, clara y perturbadoramente, que algo se había activado. Al salir de la habitación, el pasillo parecía más oscuro, aunque las ventanas estaban abiertas. El olor metálico me siguió unos pasos antes de desaparecer, como si nunca hubiera existido. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. Invisible, como siempre. Pero ahora la invisibilidad no me protegía, me comprometía, porque había visto, había sentido. Y, en ese palacio, ver es el primer paso para verse obligado a elegir. Aún no sabía qué hacer, solo sabía que la señal había sido dada, ignorada por todos, pero no por mí. Y el lobo, aunque débil, ya no estaba solo. Pasé el resto del día intentando fingir que no había pasado nada. Regresé a las cocinas, al calor constante, al ruido predecible que siempre me había protegido. Piqué raíces,
removí caldos, respondí órdenes cabizbajo. La invisibilidad como supervivencia. Pero algo había fallado en mi interior. Romance sobrenatural suelen decir que el destino se anuncia como una llamada. En mi caso, fue una incomodidad persistente, una presión en el pecho que no se disolvía con el cansancio. El olor metálico no se me borraba de la memoria. Y peor aún, sabía de dónde venía. Eso me impedía seguir fingiendo. Sobrenatural no exige valentía inmediata, sino constancia. Si lo sientes, si lo percibes, si lo entiendes, ignorarlo se convierte en una decisión. Y las decisiones, en ese palacio, tienen consecuencias muy claras. Fue entonces cuando apareció la ama de llaves en las cocinas. No necesitaba venir. Nunca lo hacía. Siempre impecable, con una postura rígida, una mirada demasiado atenta para alguien que solo afirmaba mantener el orden. El silencio se apoderó de ella al entrar, como si ella misma, en Valar, reconocía la autoridad incluso fuera del ámbito formal. Su mirada recorrió la sala, y por un instante demasiado breve para ser casualidad, se detuvo en mí. Sentí un vuelco en el estómago. La invisibilidad funciona hasta que alguien decide verte. Tú, dijo sin alzar la voz. La de las bandejas. Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Enderecé la espalda y bajé la mirada. La obediencia es otro tipo de disfraz. Ella se acercó, y entonces lo sentí de nuevo. El mismo olor. No tan fuerte como en la habitación del príncipe, pero presente. Metálico. Controlado. Eso confirmó lo que temía. No era descuido, era intención. El príncipe no ha estado comiendo bien, continuó como si comentara sobre el clima. Los niños son frágiles, sobre todo en las familias poderosas. Había algo en la forma en que dijo frágil, un placer contenido, un pasión extraño para el control. En historias de lobos, romances paranormales, los villanos rara vez se presentan como monstruos. Se esconden tras la eficiencia, el celo excesivo y la falsa protección. Sí, señora, respondí manteniendo mi voz neutral. Inclinó la cabeza, observándome como si estuviera midiendo un objeto. Ayer te quedaste en la habitación más tiempo del necesario. El miedo llegó claro, directo. No como pánico, sino como cálculo. Ser expulsado del palacio significaba morir de hambre. Significaba desaparecer sin protección. Pero había algo peor. Significaba abandonar al príncipe sabiendo lo que yo sabía. El lobo débil, la alerta, el veneno lento. La invisibilidad por primera vez no parecía suficiente. Él no estaba bien, espeté, antes de poder detenerme. La atmósfera cambió, sutil, pero definitivo. La criada sonrió con los ojos, no con la boca. Una sonrisa que no reflejaba su humanidad. Eso no es asunto tuyo, dijo. Te ocupas de la comida, no de los herederos. Había una amenaza allí, clara. Si insistía, me apartarían. Quizás algo peor. Una en Valar protege las jerarquías con más fervor que las suyas, y estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Esa noche, me quedé despierto más tiempo del debido. El palacio parecía respirar agitadamente, como un animal inquieto antes de una tormenta. Pensé en todo lo que perdería si desobedecía. Pensé en todo lo que perdería si obedecía. Romance de hombres lobo, la rebelión, suele idealizarse como un gran acto. En realidad, empieza con algo pequeño, silencioso, con una decisión tomada sin que nadie la vea. Regresé a la sala de niños sin permiso. Cada paso era una negociación interna entre el miedo y la necesidad. El olor metálico era más intenso. El príncipe se retorcía, con sudor frío en la frente y la respiración entrecortada. La transformación parcial parecía avanzar y retroceder, como si algo estuviera tirando de las riendas desde dentro. Esto no esperaría informes. No esperaría permisos. El sobrenatural no respeta los protocolos. Cuando la puerta se abrió detrás de mí,
Supe que me habían visto. La ama de llaves entró, con el rostro endurecido, su energía tan densa como una espada. «Te lo advertí», dijo. «Tomaste tu decisión». Y tenía razón. Lo había hecho. No fue valentía. Fue agotamiento por fingir que no veía. Quedarme allí significaba desafiar una autoridad que podía destruirme. Irme significaba condonar algo que ya me repugnaba. La decisión se cristalizó en mí con una claridad aterradora. Si muere, dije antes de poder detenerme, no será silencio, dejará un rastro. Por un segundo, perdió el control. Fue rápido, pero lo vi. Lo suficiente para saber que había tocado algo real, algo peligroso. Todavía no sabía cómo afrontaría esto. Solo sabía que ya no podía dar marcha atrás. La decisión ya estaba tomada. Y, en ese palacio sobrenatural, las decisiones no solo cambian destinos, despiertan fuerzas que estaban esperando ese preciso momento. El débil lobo gimió de nuevo, no solo de dolor, de reconocimiento. Cuando la institutriz salió de la habitación esa noche, se llevó consigo la falsa sensación de control. Me quedé, no por desafío explícito, sino porque el cuerpo del príncipe ya no respondía al ritmo habitual. Algo avanzaba en su interior con cruel paciencia, como un depredador que no necesita correr. Sobrenatural, rara vez es caótico cuando surge de una mente estratégica. Es metódico. Y allí, ante mí, vi el resultado de un plan ejecutado con frialdad. La transformación comenzó mal. No hubo una ruptura esperada, ni liberación del lobo, como dicen en las historias. Historias de lobos, romances paranormales que circulan en susurros. Era parcial, truncado. La piel del niño se ondulaba bajo las sábanas, como si algo intentara atravesarla y se lo impidieran repetidamente. Aparecían y retrocedían pelos. Brotaban garras solo para desaparecer. Todo el cuerpo luchaba contra una orden invisible que decía: aún no, eso no fue un defecto genético. Fue un sabotaje. Fue entonces cuando vi el pelaje. Entre las hebras aún dispersas del lobo que intentaba nacer, algo se reflejaba en la tenue luz de las velas. Puntos diminutos, casi imperceptibles, cosidos en la carne como si fueran parte del cuerpo. Se me revolvió el estómago. Plata. No pura, no tosca. Eso lo habría matado demasiado rápido. Eran púas finísimas, fragmentos trabajados con precisión, entretejidos en el pelaje en formación. Un veneno que no mata al instante. Que debilita, confunde, impide que el lobo complete su ciclo. En Romance de Hombres Lobo la plata es el enemigo declarado. Aquí era un arma quirúrgica. Los toqué con cuidado, ignorando el miedo que me gritaba que no lo hiciera. El contacto me quemó los dedos, no como fuego, sino como hielo agresivo. El príncipe reaccionó con un breve espasmo, un gruñido bajo que no correspondía a su edad. El lobo que llevaba dentro ya estaba consciente. Sufría, pero comprendía. Esto rompió algo en mí. Pasión en ese momento no fue romance. Fue un compromiso visceral con la vida que alguien estaba tratando de borrar lentamente. La revelación fue un duro golpe. No se trataba de un intento de asesinato cualquiera. Era algo peor. Era el control del tiempo. Un envenenamiento lento y deliberado, diseñado para que el heredero nunca alcanzara su máxima fuerza, para que se debilitara. Dependiente, manipulable, un rey en potencia mantenido en un estado de semiser. Embalar sin un alfa completamente formado, es fácil caer en el caos o en la sumisión. El olor metálico ahora tenía sentido. No era solo sangre. Era plata reaccionando a sobrenatural del cuerpo del príncipe, liberando toxinas en pequeñas dosis. Suficiente para demorar, nunca para desatarse. Sentí ira. No explosiva, densa, antigua. Una ira que nace cuando alguien viola algo sagrado sin testigos. En Romance sobrenatural se habla mucho del destino.
Pero nadie habla de cuántas veces lo sabotean antes de siquiera tener una oportunidad. Pasé la noche allí, secándome el sudor frío, intentando aliviar espasmos que no entendía del todo. Cada uno de sus gemidos me recordaba que alguien contaba con el silencio, con la rutina, con mi invisibilidad. La criada no necesitaba volver para confirmar nada. Ya estaba segura de que nadie se atrevería a ir demasiado lejos. Pero yo ya me había ido. Al amanecer, el príncipe estaba vivo, y eso en sí mismo era una desviación del plan original. El lobo dorado que prometían los tapices aún no existía, pero algo había cambiado. Ya no se limitaba a resistir. Luchaba, alerta, presente. El historias de lobos, romances paranormales. Siempre se idealiza el despertar de la fuerza. Lo cierto es que, a veces, el despertar comienza con el dolor más preciso. Salí de la habitación con las manos marcadas, el olor a plata aún impregnado en mi piel. Sabía lo que tenía que hacer, incluso sin saber cómo. Esto era demasiado grande para cocinas, demasiado grande para susurros. La revelación requería de alguien que pudiera ver el veneno y llamarlo por su nombre. Alguien cuya palabra pudiera romper jerarquías. Mientras caminaba por los pasillos, sentí la presencia del palacio cambiar. Como si algo antiguo se hubiera despertado. Un rey no siente todo lo que sucede en su territorio, pero el territorio lo siente cuando algo amenaza el futuro. Y en ese momento, tuve la inquietante certeza de que el silencio estaba a punto de ser roto por pasos que no pedían permiso. El veneno había sido revelado, y quien lo plantó nunca imaginó quién se vería obligado a enfrentar la verdad. El palacio nunca anuncia la llegada del rey. Simplemente sucede. El aire cambia primero. Se vuelve más denso, más silencioso, como si el propio rey, sobrenatural, reconocí una presencia que no necesitaba ser demostrada. La sentí antes de oír pasos. Un peso ancestral recorrió los pasillos, obligando a los sirvientes a enderezarse sin entender por qué, y a los lobos adultos a bajar la mirada instintivamente. Embalarel reacciona ante su alfa, incluso cuando intenta ser simplemente un hombre. El rey Stefan Shadowborn entró sin escolta visible, pero la autoridad lo acompañó como una sombra adherida a su piel. Alto, de expresión cerrada, sus ojos de un ámbar frío que no buscaba aprobación, solo verdad. No había prisa en sus movimientos, ninguna ira explícita. Era peor que eso. Era un silencio amenazador, el tipo de silencio que proviene de quienes ya han perdido demasiado como para desperdiciar sus emociones en nada. En romance sobrenatural. Menudo se idealiza a los reyes como figuras heroicas. Esteban no era ideal. Era real. Y eso lo hacía peligroso. Al cruzar la sala de niños, los guardias formaron demasiado tarde. Nadie esperaba que el rey estuviera allí en persona. Esa sala olvidada no formaba parte del guión oficial del poder. Pero algo había roto el patrón, y Estefano percibía los patrones como otros perciben el olfato. La institutriz apareció demasiado rápido, lo que en sí mismo fue una confesión silenciosa. Intentó hablar. Él levantó la mano. Un simple gesto. Absoluto. «Sal de aquí», dijo sin levantar la voz. Ella dudó. Un error. Un embalárela lo sintió todo. El lobo del rey se movió bajo la piel, no para atacar, sino para marcar su territorio. El romance de hombres lobo rara vez se nota. El verdadero poder no ruge. Ocupa espacio. La criada retrocedió, rígida, no sin antes echarme una rápida mirada. Una advertencia tardía. Esteban entró en la habitación del príncipe. Estaba allí, solo. Mis manos aún marcadas por la plata, el olor metálico imposible de ocultar. Por un segundo, pensé que me mataría antes de hacer preguntas. No se suele encontrar humanos en las habitaciones reales sin permiso, pero su mirada me recorrió solo una vez. Rápida, precisa, como quien archiva algo para más tarde, y se dirigió directamente a la cama. El cuerpo del rey reaccionó antes que su mente. Sus hombros se tensaron. Su respiración cambió. Lo sintió. Su lobo reconoció el error en el aire, la transformación interrumpida,
el veneno actuando demasiado lento para ser un accidente. La jerarquía entre nosotros era absoluta, pero allí, ante su hijo, perdió importancia. Historias de lobos, romances paranormales, el vínculo de sangre, siempre se considera una fuente de fortaleza. En ese momento, era una herida abierta. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó. No era una acusación, era una necesidad. Demasiado tiempo, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Finalmente me miró de verdad. Y no había desprecio, ninguna sorpresa. Había cálculo, verdades enfrentadas. La tensión entre jerarquía y revelación se extendía en el aire como un hilo a punto de romperse. Yo solo era un sirviente. Él era el rey. Pero, sobrenatural, no muestra ningún respeto por los títulos cuando la vida de un heredero está en juego. Estéfano se acercó a la cama. Se arrodilló, un gesto que hizo que el mundo se tambaleara un poco, y retiró las sábanas. Se vieron las marcas, se sintió la plata. Su lobo gruñó bajo, un sonido dirigido solo a los antiguos muros. Esto no era solo una amenaza para el príncipe, era un ataque directo al futuro de Embalar. ¿Quién más lo sabe?, preguntó. Solo yo, respondí, porque nadie más quería mirar. El silencio que siguió fue demasiado denso para ignorarlo. El rey se levantó lentamente. Algo en su interior había cambiado. Aún no era furia, era algo más peligroso. Claridad pur romance sobrenatural. Dicen que el amor transforma a los reyes. Lo cierto es que la pérdida los redefine. Y tuve la clara sensación de que Estéfano se veía obligado a recordar algo que nunca logró enterrar por completo. Se giró hacia la puerta, llamando ya a los guardias con un breve gesto. Las órdenes comenzaron a extenderse como oleadas. El palacio despertaba a algo que había estado cuidadosamente oculto. Pero antes de irse, Estéfano habló sin mirarme. «Quédate tú». No fue una petición, ni una recompensa. Fue una observación. Pasión, en verdad. En ese momento me convertí en parte del problema y parte de la solución. Al salir de la habitación, cargando con el peso del descubrimiento, me quedé junto al príncipe, presintiendo que su llegada no solo había expuesto el veneno, había reabierto heridas demasiado antiguas para sanar rápidamente. Algo en la mirada del rey sugería que este dolor no era nuevo, que ya había presenciado este tipo de muerte. Y cuando un rey reconoce un patrón en el sufrimiento, el pasado nunca permanece en silencio por mucho tiempo. La confirmación no llegó con palabras bonitas ni largos consejos. Llegó justo en el momento en que Estéfano regresó a la habitación con los curanderos de la corte, y el silencio absoluto de embalarlo acompañaron como un cortejo fúnebre anticipado. Tocaron el cuerpo del príncipe con extremo cuidado, como quienes ya saben lo que encontrarán y, sin embargo, esperan equivocarse. No fue así. La plata respondió a su magia como una herida viva. El olor metálico se intensificó, revelando todo lo que se había negado hasta entonces. El veneno era real, antiguo, calculado. El rey no se movió mientras la verdad se desplegaba ante él. Tenía la mirada fija en su hijo, pero sabía que veía mucho más allá de esa habitación. Vio el patrón, vio el método, vio el tiempo como un enemigo recurrente. En romance sobrenatural, en el caso de Estéfano, las revelaciones suelen ir acompañadas de furia inmediata, pero llegó con algo más devastador: el reconocimiento. «Es lo mismo», murmuró, demasiado bajo para que los demás pudieran oírlo, pero lo oí. Y su lobo también lo oyó. La criada fue traída esposada poco después. No hubo resistencia. Quienes se esconden tras la rutina creen que nunca serán vistos de verdad. Mantuvo la compostura, con la mirada fría, como si aún tuviera el control de la narración. Estéfano no la confrontó con gritos. Simplemente presentó los hechos. La plata, el lento envenenamiento, la interrupción de la transformación, la intención de mantener a un heredero vivo y débil. Cada palabra era un cuchillo. Y cuando terminó,
El silencio fue más cruel que cualquier frase. Llévensela, ordenó. Prisión de alta seguridad. Aislamiento total. A Embalar obedeció sin rechistar. Pero el verdadero castigo no estaba allí. Estaba dentro del rey. Porque al confirmar el veneno, Stephen confirmó algo que había estado evitando durante años. Se alejó unos pasos de la habitación, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar dentro. Su autoridad seguía intacta, pero su estructura emocional, no. Elara, dijo casi sin voz. El nombre cayó como un cuerpo al suelo. Elara, la reina muerta, la mujer cuya romance sobrenatural con Stefano se cantaba en los cuentos como una unión perfecta entre poder y pasión. Decían que había enfermado, que era débil, que el destino era cruel. Las mentiras organizadas suelen sonar convincentes cuando nadie quiere profundizar. Pero el patrón era el mismo: la pérdida gradual de fuerza, la transformación interrumpida, la plata invisible trabajando lentamente. Murió así, continuó, ahora con la mirada fija en la pared, no en mí, y mi padre también. El pasado se derrumbó violentamente. El rey anterior, muerto antes de que se completara la última luna del ciclo. Elara, vaciada lentamente, hasta que no le quedaron fuerzas para luchar. Sobrenatural. No olvida los patrones. Solo espera que alguien tenga el coraje de nombrarlos. Pasión. Lo que sostenía el trono se había usado como arma contra él. Y Esteban, el alfa absoluto de Embalar, había sido engañado 2 veces por la misma mano invisible. La culpa no llegó como desesperación. Llegó como algo más corrosivo. La certeza de que su ausencia había permitido todo esto. Ese lujo despreocupado, poder sin presencia, había creado espacio para que la traición creciera como veneno. Historias de lobos, romances paranormales. A los reyes se les enseña a no mostrar nunca debilidad. Pero allí, por un breve instante, Esteban no fue un rey. Fue un padre que reconoció el precio de la distancia. Se acercó de nuevo a su hijo, colocando la mano sobre la cabecita con un cuidado casi doloroso. Su lobo se encogió, no de miedo, sino de dolor. El príncipe respondió con un ligero movimiento, como si reconociera esa presencia demasiado tarde, pero aún a tiempo. «Esto no termina aquí», dijo el rey, ahora con tono firme, revistiendo su autoridad como una armadura necesaria una vez más. Alguien enseñó esta técnica. Alguien se benefició del silencio. Todo el palacio pareció contener la respiración. El arresto de la institutriz no puso fin a nada. Simplemente arrancó la primera máscara. La conspiración era más antigua, más profunda. Y ahora había despertado. Stefano me miró. Ya no había ninguna duda. Solo una decisión silenciosa. Ya no era invisible. No después de haber visto el patrón que destruyó a su familia. En Romance de Hombres Lobo dicen que los lazos nacen del amor. A veces, nacen de la verdad compartida. Mientras los curanderos trabajaban y el rey reorganizaba el palacio como si preparara un campo de batalla, sentí con una claridad inquietante que el encarcelamiento de la institutriz era solo el primer paso. La culpa de Stephen no buscaba castigo, sino reparación. Y reparación, en ese reino sobrenatural, siempre exige un precio demasiado alto para pagarlo sin derramamiento de sangre. El lobo del príncipe respiró un poco más profundo por un instante. Un pequeño avance. Una diminuta señal. Suficiente para recordarnos que el tiempo aún no se había acabado. Pero tampoco estaba de nuestra parte. Nadie me pidió formalmente que me quedara. No hubo decreto, ningún anuncio público, ningún gesto simbólico ante él. Embalar aún así. Al día siguiente, cuando intenté volver a la cocina, un guardia simplemente negó con la cabeza y dijo que mis funciones habían cambiado. Funciones. Como si fuera solo un cambio de turno. Romance sobrenatural. Las transformaciones suelen celebrarse como ascensos. El mío llegó cargado de demasiado miedo y responsabilidad como para celebrarlo.
Empecé a dormir en una pequeña habitación junto a la del príncipe, sencilla, sin adornos, pero lo suficientemente cerca como para sentir cada cambio en el aire cuando, sobrenatural en su interior, todo se agitó. La recuperación no fue heroica. Fue lenta, dolorosa, llena de contratiempos. El veneno no desapareció de golpe. Se negaba a soltar el cuerpo que había aprendido a dominar. La plata seguía reaccionando en ciclos, causando fiebres, espasmos, sueños interrumpidos. En historias de lobos, romances paranormales, se habla mucho de la sanación como luz. La realidad es que a menudo se presenta en tonos grises. Aprendí a reconocer las señales antes de que llegaran los sanadores. El cambio en la respiración, el olor metálico que regresaba, cada día más débil, pero persistente. Aprendí a sostener el pequeño cuerpo cuando el lobo intentaba salir demasiado pronto, a hablarle suavemente cuando gruñía sin entender por qué. No eran palabras mágicas, eran presencia. Pasión. Allí no había nada romántico en ello. Era una elección diaria de no rendirse, y algo empezó a formarse entre nosotros. No fue inmediato. Al principio no fue místico. Era humano. Empezó a buscarme al despertar. Se tranquilizaba más rápido cuando yo estaba cerca. Su lobo, aún frágil, reconoció mi olor como seguro. En Romance de hombres lobo él, vínculo suele describirse como una explosión. El nuestro se consolidó en silencio, puntada a puntada, como quien reconstruye algo casi destruido. El palacio reaccionó al cambio con inquietud. Un sirviente humano como guardián directo del heredero carecía de sentido dentro de la lógica establecida. Embalar los susurros se hicieron más fuertes. Las miradas se posaron. Pero nadie me confrontó. No directamente, porque Estéfano observaba, siempre desde la distancia, siempre en silencio. Podía sentirlo cerca. El aire se volvía más denso, más atento. El rey nunca interfería en los cuidados, nunca daba órdenes explícitas, simplemente observaba la lenta recuperación de su hijo, como quien intenta aprender algo demasiado tarde. A veces nuestras miradas se cruzaban. No había dulzura, ni desconfianza. Había evaluación, y algo más difícil de identificar, reconocimiento reticente. El príncipe volvió a pasearse por la habitación, débil, pero decidido. El lobo que llevaba dentro ya no se acobardaba. A veces reaccionaba. Un brillo diferente en sus ojos, un tono más firme en su respiración. Los sanadores lo llamaban progreso. Yo lo llamaba resistencia. En Romance sobrenatural, la resistencia es a menudo el primer acto real de poder. En una noche particularmente difícil, cuando la fiebre casi lo derriba, me sujetó la mano con una fuerza sorprendente. No habló, simplemente se aferró. El vínculo quedó sellado allí, silencioso y definitivo. No era sumisión, no era dependencia ciega, era confianza. Y confianza, en ese sentido, sobrenatural era más raro que el oro. Cuando pasó la crisis, vi a Estéfano parado en la puerta. No entró, no interrumpió. Simplemente observó la escena. El heredero dormido, el sirviente arrodillado junto a la cama, las marcas de la lucha aún frescas en el aire. Algo en el rostro del rey cedió por un instante demasiado breve para convertirse en debilidad. Historias de lobos, romances paranormales. Los reyes suelen redimirse con grandes gestos. Esteban parecía comprender que los pequeños gestos eran lo que más faltaba. «Continúa», dijo antes de darse la vuelta y alejarse. No fue una orden, fue un permiso, y quizás una petición. En ese momento, comprendí que ya no era solo un testigo, ni solo un superviviente. Me habían colocado entre el pasado fallido y el futuro aún latente. El sirviente invisible ahora tenía algo que podía cambiar el destino de embalar todo el asunto, y el rey lo sabía. Lo que aún no sabía, y que comenzaba a gestarse en las sombras del palacio, era que esta recuperación silenciosa estaba siendo observada por otros ojos. Ojos que entendían patrones,
que reconocían amenazas antes de que fueran identificadas. Porque cuando un heredero empieza a recuperarse contra todo pronóstico, alguien, en algún lugar, empieza a perder poder. La recuperación del príncipe no pasó desapercibida por mucho tiempo. Al principio, solo hubo cambios sutiles en el comportamiento del palacio. Pasillos más vigilados, reuniones prolongadas a puerta cerrada, miembros de la Embalar evitando el contacto visual. Sobrenatural. Reacciona a la amenaza incluso antes de que la nombren, y la sentí en el aire, como electricidad atrapada bajo la piel. Cuando un heredero que debería extinguirse empieza a resistirse, la estructura de poder necesita reorganizarse. Los patrones comenzaron a revelarse poco a poco, como piezas de un antiguo símbolo finalmente alineadas. El ara, el ex-rey, ahora el príncipe. La misma lenta progresión, la misma interferencia en la transformación, la misma plata diluida, casi invisible. No fue obra de un individuo aislado, fue un método, un legado oscuro transmitido con paciencia. En historias de lobos, romances paranormales, las conspiraciones suelen considerarse crímenes pasionales. Esto fue más frío, más ambicioso, una lucha de poder. Estefano convocó a asesores veteranos experimentados que habían presenciado el ascenso y la caída de generaciones. No estuve presente en esas reuniones, pero sentí los ecos. Discusiones apagadas, silencios que duraron demasiado. Embalar el reino estaba dividido entre quienes deseaban estabilidad inmediata y quienes temían la verdad. Porque la verdad, al revelarse, exigiría sangre. Y el reino ya estaba demasiado tenso para desangrarse sin consecuencias. Fue entonces cuando el nombre empezó a circular, primero en pensamientos, luego en susurros. La madrastra del príncipe, siempre elegante, siempre distante, una presencia demasiado discreta para alguien tan cercano al trono. Romance sobrenatural, el vínculo que la unía al rey, nunca tuvo la intensidad del de el ara. Era político, funcional, seguro, demasiado seguro. Había sobrevivido a todas las pérdidas, intacta, fuerte, inmune a los estándares que habían derribado a los demás. El riesgo de una guerra civil se hizo real cuando comenzaron a formarse facciones. Lobos ancestrales, leales al linaje original, contra quienes veían una ventaja en un heredero débil o inexistente. El palacio se convirtió en un tablero de ajedrez viviente. Cada gesto era interpretado, cada silencio, una amenaza. En romance de hombres lobo las guerras suelen empezar por amor o venganza. En ese caso, empezarían por miedo a lo que pudiera llegar a ser el príncipe. Lo sentí cuando caminé con él por los jardines interiores. Sus miradas se detuvieron demasiado. Lo evaluaron. Midieron su fuerza donde aún había fragilidad. Su lobo interior creció, lenta pero constantemente. Uno sobrenatural. Algo diferente latía bajo la piel, algo que no encajaba con las historias habituales. Los antiguos símbolos de los tapices empezaron a cobrar sentido. El lobo dorado no era solo una metáfora, era una inversión. Un heredero que sobrevivió donde se suponía que debía morir, destrozó todas las narrativas de control. El reino estaba al borde del colapso porque nadie sabía cómo reaccionar. Si el príncipe vivía y despertaba por completo, toda la estructura construida sobre la manipulación se derrumbaría. Si moría, Estefano no podría contener su furia. Embalar leal. Cualquier camino conducía a la guerra. La conspiración por el trono no quería ganar mediante la confrontación directa. Quería que el reino se autodestruyera. En una noche pesada, mientras el príncipe dormía demasiado tranquilo para el momento histórico que estaba a punto de presenciar, Estefano entró en la habitación sin previo aviso. Su mirada era diferente, más aguda, como quien finalmente acepta el precio de lo que debe hacerse. No habló de su madrastra. No hacía falta. El silencio entre nosotros lo confirmó todo. Creen que la fuerza es dominio, dijo, casi para sí mismo.
pero nunca han entendido qué es lo que realmente sustenta la fuerza. Embalar. Miré al príncipe, al lobo que creció no por la violencia, sino por la resistencia. En Romance Sobrenatural, el verdadero cambio rara vez se reconoce antes de que ocurra. Y allí, en esa habitación, sentí que algo muy antiguo estaba a punto de despertar. Algo que no pertenecía a ninguna facción, algo que no obedecía las reglas que mantenían el poder en las mismas manos. El reino estaba a punto de elegir bando, pero el destino no tenía intención de respetar a ninguno de ellos. El despertar no llegó con trompetas ni con el espectáculo de los antiguos. Historias de lobos, romances paranormales lo describen. Llegó en un amanecer silencioso, cuando el palacio parecía suspendido entre dos respiraciones. Desperté antes del grito, no porque oí algo, sino porque lo sentí. Sobrenatural su densidad cambió, como si la luna se hubiera acercado demasiado a la tierra. La habitación del príncipe se volvió cálida, vibrante, llena de vida como nunca antes. Estaba de pie cuando llegué a la cama, aún pequeño, frágil a los ojos de quienes miden la fuerza solo por músculos y rugidos. Pero había algo diferente. El aire a su alrededor pareció duplicarse. La transformación comenzó sin dolor agudo, sin interrupciones. El lobo ya no se sentía atraído. Volvió a estar completo, presente, integrado. En Romance de Hombres Lobo hablan mucho de la luna como detonante. Allí, ella solo fue testigo. El pelaje fluía suavemente, sin las imperfecciones que la plata había impuesto previamente. Dorado. No el oro ostentoso de las coronas, sino el tono antiguo de las cosas que sobreviven al tiempo. El lobo lunar despertó, no como fuerza bruta, sino como coherencia. Cuerpo y esencia se alinearon. El príncipe no rugió. Respiró hondo, y en ese simple gesto, toda la lógica de embalar fue al revés. El enfrentamiento se produjo demasiado rápido como para dar lugar al miedo. La madrastra no huyó. Entró en el palacio como alguien que cree que aún controla el trono. Los guardias se alinearon. Las facciones se rebelaron. El reino contuvo la respiración. En Romance Sobrenatural, las traiciones a menudo culminan en discursos apasionados. Ella lo intentó. Habló de estabilidad, de sacrificios necesarios, de cómo pasión. Las acciones de Esteban por parte de Elara habían debilitado el trono, pero las palabras pierden su poder cuando la verdad aprende a caminar por sí sola. El lobo dorado dio un paso adelante. Solo uno. Y eso fue suficiente. No hubo masacre. No hubo espectáculo sangriento. La fuerza que había despertado no necesitaba demostrar nada. Sobrenatural reconoció la autoridad legítima y se reorganizó en torno a ella. Los lobos que antes habían dudado bajaron la cabeza. Otros se retiraron. La madrastra comprendió demasiado tarde que su error no fue intentar matar, sino controlar el tiempo. En historias de lobos, romances paranormales, el destino siempre cobra intereses a quienes intentan controlarlo. Su caída fue silenciosa, política, irreversible. El reino no necesitó una guerra civil cuando comprendió que la verdadera fuerza no residía en eliminar al heredero, sino en lo que él representaba, la integración. El lobo lunar no negó el dolor ni borró el pasado. Lo abrazó, transformó la pérdida en un punto central, la debilidad en sensibilidad estratégica. El cambio fue total. Stephen observaba todo sin intervenir. Por primera vez, no como un rey intentando corregir errores, sino como parte de algo que finalmente tenía sentido. Su mirada se cruzó con la mía por un instante. No había gratitud en ella. Ninguna promesa de romance sobrenatural hubo reconocimiento, que la fuerza que salvó al reino no nació en el trono, ni por la espada, ni por la tradición. Nació en la negativa a ignorar un grito que nadie quería escuchar. Cuando todo terminó, el príncipe, ahora algo más que ese título, se acercó a mí.
El lobo dorado me miró con ojos demasiado viejos para su edad. No había dependencia allí. Había un vínculo. En Romance de Hombres Lobo eso se describiría como un destino sellado. Para mí era algo más simple y profundo. Una elección continua. El reino volvió a respirar. A embalarse reorganizó en torno a un nuevo concepto de liderazgo. Y comprendí, con serena claridad, que la fuerza latente nunca se trató de poder absoluto. Se trataba de presencia, de ver, de permanecer cuando el silencio exige escape. Nada allí era final, solo el comienzo de un mundo que tendrá que aprender, cada día, qué es lo que realmente sostiene a un reino sobrenatural. El reino fue salvado, pero no de la manera que prometían las viejas historias. No fue la brutalidad lo que ganó, no fue la fuerza ciega, embalar ni la violencia glorificada que las historias de lobos, romances paranormales, suelen exaltarla. Era sensibilidad, era la capacidad de sentir antes de dominar, de permanecer cuando todos los demás optaban por ignorar. El rey Esteban aprendió, tarde pero a tiempo, que los linajes no garantizan el liderazgo, que la sangre no sostiene un trono cuando falta la presencia. Tuvo que perderlo casi todo para ver más allá de los títulos, de la herencia, de lo que pasión el poder a menudo ciega. Y cuando finalmente vio, no fue un rey quien despertó, fue un padre. Kira ya no es invisible, no porque buscara prominencia, pero porque decidió quedarse cuando el silencio era más seguro. En un mundo sobrenatural, en un mundo donde los lobos luchan por territorio con dientes y miedo, ella demostró que el verdadero romance sobrenatural no se trata solo de amor, sino de pertenencia, de cariño, de la decisión diaria de no dar la espalda. Y quizás esa sea la verdad más inquietante y más transformadora. Los lobos débiles sienten lo que los lobos fuertes ignoran. Quien lo siente primero, sobrevive de manera diferente. Quien primero lo siente, primero protege. Quien lo siente primero, cambia el destino de todos. Ahora os pregunto, y responded en los comentarios, porque quiero leer vuestras opiniones. ¿Crees que la fuerza siempre tiene que ser ruidosa? ¿En qué momento de tu vida necesitaste ser sensible para sobrevivir? ¿Serías un lobo que domina o un lobo que comprende? Si esta historia te resonó, si esta romance de hombres lobo, esta fantasía oscura, este viaje de identidad y pertenencia tocó algo dentro de mí. Así que, no dejes que esto muera aquí. Suscríbete al canal, activar las notificaciones. Porque aquí no contamos historias superficiales. Aquí exploramos el sobrenatural, lo psicológico, lo simbólico. Aquí continúas aprendiendo sobre el poder, la identidad, el liderazgo y lo que realmente sostiene a una manada.